Un trailero llega a un retén militar en medio de la madrugada, completamente aterrado. Ellos solo le piden que se marche. Lo que volvió a ver al día siguiente lo hizo dudar de su propia cordura. Mi abuela, que nosotros llamábamos Hecho, en paz descanse, me contó esa historia hace más de 20 años. Pero hay un detalle que ella nunca pudo explicar y yo sigo sin saber cómo hacerlo. Era de madrugada. Un trailero llevaba horas conduciendo por una carretera prácticamente desierta. No había casas, no había tráfico, el simple camino abierto. Solo la carretera iluminada por los faros del tráiler. Y a ambos lados, terracería, vegetación y monte. Los postes delimitadores o delineadores aparecían cada ciertos metros y desaparecían rápidamente detrás de él. Todo era normal, hasta que, por unos segundos, creyó ver algo junto a la carretera. Una figura blanquecina o pálida, completamente desnuda, que estaba en cuclillas a orillas de la carretera. El hombre no se detuvo, iba demasiado rápido. Tal vez su vista, el cansancio, la oscuridad y la velocidad habían jugado una broma. Tal vez simplemente lo que vio fue un animal. Él siguió conduciendo, pero algo en él le decía que mirara por el retrovisor, pero no había nada. Entonces volteó hacia el monte y ahí estaba. La misma cosa pálida y desnuda. Estaba corriendo. Era alta, extremadamente delgada y completamente lampiña. Pero lo que más llamó su atención no era su aspecto, era su velocidad. El trailero aceleró y la criatura aceleró con él. Cuando el hombre volvió a mirar, seguía ahí, corriendo junto al tráiler. Y entonces notó algo aún peor. La criatura no estaba mirando hacia donde corría, lo estaba mirando a él. No cortaba ese contacto visual mientras seguía corriendo en paralelo con el tráiler, como si estuviera analizándolo, observándolo. Quisiera que él supiera que estaba ahí. El hombre comenzó a acelerar más y de repente algo cruzó frente al tráiler. Era otra figura. El conductor giró bruscamente para evitar esa cosa. Lo vio caer hacia un costado de la carretera, retomó control del vehículo y finalmente pensó que los había dejado atrás, hasta que miró por el retrovisor. Aquella cosa estaba corriendo junto al tráiler, como si hubiese estado esperando que eso pasara. Y entonces, un golpe brutal sacudió la caja de carga. El hombre tuvo que maniobrar bastante para recuperar el control del vehículo una vez más. Miró por los retrovisores y nada, así que siguió conduciendo. Y entonces, más fuerte, más continuo, miró atrás nuevamente y se le heló la sangre. Una mano pálida y larga se aferraba al borde de la caja. Entonces apareció otra, y después otra, y después otra. El hombre comenzó a respirar de manera desesperada, porque ahora podía verlas. Había más de esas criaturas encima de la caja de carga. Reptaban sobre la caja, se empujaban entre ellas y seguían golpeando las paredes metálicas. Parecían buscar una manera de llegar hasta la cabina. El hombre no podía detenerse. Eso ya no era una opción. No podía bajarse, no podía hacer nada. Solo seguir conduciendo, seguir tomando velocidad, esperar, rezar que esas cosas cayeran de repente. Mientras que aquella criatura, la primera que él logró ver, seguía corriendo junto al tráiler. Las otras intentaban llegar, reptando por la caja. Cada pocos segundos volteaba los retrovisores, simplemente para asegurarse de lo peor. Esas cosas seguían ahí. Y al voltear hacia el monte, aquella figura seguía mirándolo. Pasaron minutos que parecían horas, hasta que finalmente vio unas luces a las que se aproximaban.
Era un retén en la carretera con patrullas de la Policía Federal de Caminos y el Ejército Mexicano. El hombre frenó como pudo, prácticamente saltó del camión, corrió hacia ellos y les decía: hay algo en mi tráiler. Los hombres lo rodearon, pensando que estaba intoxicado. Le preguntaron que qué había tomado, que se metió, pero el hombre comenzó a describir exactamente lo que había visto y lo que había pasado. Las criaturas que corrían, las que estaban sobre la caja. Y entonces uno de los militares miró hacia el tráiler. Después miró a sus compañeros y finalmente preguntó: ¿cuántos? El trailero se congeló. El militar volvió a preguntar: ¿cuántos viste? El trailero respondió casi de manera automática: creo que como 5. Los hombres se miraron entre ellos y algo en sus rostros cambió. No parecían confundidos y tampoco sorprendidos. Realmente se veían preocupados. Todos miraban hacia el camino por el cual el trailero había llegado. Cuando este hombre iba a preguntar qué pasaba, qué es lo que había allá, el militar volteó y le dijo, más bien le ordenó: váyase. El trailero ni lo dudó. Subió al tráiler, encendió el motor y abandonó el retén. Tras unos metros avanzando, el primer disparo, el segundo, que sería seguido de una ráfaga de detonaciones. El hombre no volteó, simplemente aceleró. A la mañana siguiente, cuando regresaba por la misma ruta, iba decidido a obtener respuestas. Necesitaba que alguien confirmara lo que había ocurrido la noche anterior. Pero cuando llegó al lugar, no había nada. No había patrullas, no había agentes, no había camionetas, no había soldados, no había seña alguna del Ejército Mexicano ni de la Policía Federal de Caminos. No había barricada, ni luces, ni señalamientos. Nada. Solo la carretera, el monte y los mismos postes de la noche anterior. El hombre siguió su camino, tratando de convencerse cómo era que el cansancio, la oscuridad, la noche y tantas horas al volante habían provocado una pesadilla cuando probablemente dormitó. Una pesadilla demasiado vívida. Continuó conduciendo. Volteó hacia el monte para tomarse un momento de respiración, relajación, viendo el sol de la mañana, las escasas nubes, la vegetación. Y entonces, entre árboles, arbustos y elevaciones del terreno, había algo, una figura alta, pálida, sin cabello, completamente desnuda. Estaba demasiado lejos para ver su rostro, pero el hombre supo de inmediato qué era, porque aquella cosa lo estaba mirando. El hombre siguió conduciendo, pero algo lo obligó a mirar una vez más, una última vez. La criatura seguía ahí, no corría, no intentaba acercarse, solo estaba ahí, inmóvil, mirándolo desde el monte. Y mientras él intentaba enfocarlo mejor, el hombre distinguió algo en ese rostro, algo que no había podido ver la noche anterior: una sonrisa. No intentó averiguar si esa sonrisa significaba que había sobrevivido o que simplemente lo habían dejado ir. Pero queda la pregunta, aquello que no logramos explicar: ¿qué pasó con el retén? Quiero saber qué piensas tú, y si tú o alguien que conoces ha vivido algo en una carretera, un monte, durante un viaje, unas vacaciones, lo que sea. Cuéntamelo aquí en comentarios, o si prefieres, mándame tu historia por DM o por el correo que te voy a dejar aquí. Siempre lo estoy leyendo
y trato de responderles lo más rápido posible.